Señor. Viviendo en el Espíritu es el tema que tenemos hoy. Viviendo en el Espíritu. El Espíritu de Dios hablaba en mi vida cuando leía estos versículos y me daba una iluminación en su palabra poderosísima. Para compartir eso queremos ir a Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Nomás leamos y nos sentemos. Usted puede compartir en su Facebook, usted puede compartir esta poderosa palabra con todos sus amigos, con todas sus amistades en Facebook. ¿Quiénes quieren que Dios bendiga a otra persona con esta palabra? Amén. Pues esa va a ser una manera como usted los puede bendecir y ser un canal de bendición. Todos tienen Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Levanta su Biblia bien en alto y todos juntos decimos: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo. Y yo voy a donde esta Biblia dice que voy. Amén. Leemos la palabra como está escrita en el versículo 5 y el versículo 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Tome asiento y dígale a 3, 4 o 5 personas allí con reverencia: vivamos en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Conversaba unos minutos con el grupo de alabanza. Temprano y les mencionaba que muchas veces hemos escuchado que se dice vivir en el Espíritu. Pero ¿qué significa verdaderamente vivir en el Espíritu? ¿Qué quiere decir estos versículos en la Biblia cuando nos enseña Pablo, hablando a Romanos, le dice que vivamos en el Espíritu? Y el versículo que acabamos de leer dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Note esto, que la palabra Espíritu está con mayúscula. Cuando la palabra Espíritu se escribe con mayúscula, siempre habla en el ámbito espiritual. Siempre se refiere al Espíritu Santo o algo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Aquí Pablo, desde el inicio del capítulo 8, empieza a dar ciertos principios en los cuales la iglesia del Señor tiene que adoptarlos, tiene que saberlos, tiene que entenderlos. Y digo la iglesia del Señor porque nadie que no tenga a Cristo puede entender las cosas espirituales. Nadie carnal puede entender lo espiritual porque no se le permite. Lo espiritual solamente se discierne en el ambiente, en el ámbito, a través de la revelación del Espíritu Santo. Nadie puede entender lo que la Biblia dice en sí a la iglesia sin antes haber recibido a Cristo y sin antes tener al Espíritu Santo. Amén. Y es bien importante que comprendamos que Pablo hacía una diferencia a aquellos que piensan en la carne y a aquellos que piensan en el Espíritu. Luego más adelante podemos ver que también en Romanos capítulo 8 versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren cómo el primer versículo dice que pensemos en el Espíritu. Luego aquí dice que vivamos en el Espíritu. Nuestra mente y nuestro estilo de vida tiene que ser en el Espíritu. Ahora, cuando hablamos de vivir en el Espíritu, ¿será que Pablo se refiere a que solamente hablemos cosas espirituales? ¿Será que Pablo se refiere a que todo el tiempo tenemos que estar en ayuno y oración todos los días y solamente hablar de lo que la Biblia dice? ¿O será que lo que Pablo quería decir en realidad es, sabes, vivir en el Espíritu es
Tú puedes estar fuera de la iglesia y todavía con tus hechos honras y glorificas a Dios. Tú puedes estar en tu trabajo y todavía con tus hechos, con tu manera de pensar, con tu manera de hablar y accionar, todavía honras a Dios. Tú puedes estar con tu familia biológica y todavía honras a Dios. ¿Por qué? Porque aunque alguien practica pecado, tú no practicas pecado. Porque aunque alguien hable pecado, tú no hablas pecado. Porque aunque alguien mira pecado, tú no miras pecado. Porque vives en el Espíritu. Las personas que viven en el Espíritu saben discernir entre el bien y el mal. Las personas que viven en el Espíritu saben tomar decisiones sabias. Diga conmigo, yo quiero tomar decisiones sabias. Ahora, la sabiduría viene de Dios. Si alguien no tiene a Dios, no puede tener sabiduría de Dios. Puede tener conocimiento, puede tener inteligencia, pero no puede tener toda la sabiduría que Dios da a través de su Espíritu. Amén. Y eso es muy importante tenerlo por claro, porque por muchos años se ha enseñado a la iglesia que para vivir en el Espíritu tenemos que dejar de socializarnos en una vida cotidiana. Y no es así. Porque no es verdad que aunque nosotros no vayamos a un mall a hacer más que pasear, comprar, necesitamos todavía estar en un mall. No es verdad que nosotros de vez en cuando salimos a compartir a un río, a una playa, a un parque, para convivir con nuestra familia, para construir buenos recuerdos. Por muchos años se predicó que era pecado ir a una playa. Se ha dicho por muchos años, se ha enseñado a la gente, no vayas a una playa, no vayas a un parque, porque es pecado, eso es andar en la carne. Y sabes, nunca se enseñó en realidad que andar en el Espíritu, yo puedo estar en un parque y no pecar. Yo puedo estar en una playa y no pecar. Les explico por qué. Porque el Espíritu no te visita. La Biblia dice que el Espíritu, nosotros somos templo y somos morada del Espíritu Santo. Quiere decir que si el Espíritu de Dios mora en ti, Él te conserva para que no peques. Él te conserva para que no falles. Él te conserva para que tu mirada la cierres cuando la tengas que cerrar, para que te apartes cuando te tengas que apartar, para que te calles cuando te tengas que callar, para que cierres tus ojos cuando tienes que cerrar tus ojos, que te retires de ese lugar cuando te tienes que retirar, porque Él te da sabiduría para escoger entre lo bueno y lo malo. Se ha dicho por muchos años, no vayas a una playa, y eso provocó que la gente fuese a una playa a escondidas. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Se le enseñó a la gente que en las iglesias no pueden jugar fútbol, y eso provocó que perdiéramos mucha juventud. Se le enseñó a la gente que no podía aspirar a ir a la escuela porque Cristo ya venía. Yo sé que hay gente que se va a incomodar por lo que estoy diciendo, pero yo vengo a incomodarte para que vivas en revelación del Espíritu Santo y no vivamos con una máscara, sino que vivamos conforme al Espíritu. Yo puedo estar en un parque enfrente de gente mundana, pero no me contamino porque yo soy santo. Dios me ha santificado, Dios me ha apartado y soy luz. Y como soy luz, yo puedo brillar en medio de las tinieblas. Ahora, no se emocione un poco, ¿eh? Porque si yo voy a una discoteca, y yo voy a decir, yo vine a la discoteca a tomarme una Coca-Cola. El Espíritu de Dios cierra mis oídos y no escucho la música mundana. Y tampoco me da ganas de mover el atol de elote, porque yo estoy en el Espíritu. No, eso es tentar a Dios. Eso es burlarse del Espíritu de Dios, porque lo estás haciendo con intenciones. Estás yendo a un lugar donde está destinado para el pecado. Está seleccionado, está minado por el enemigo.
Pero a ver, dígame, ¿cómo usted puede dejar de ir a un parque con sus hijos y decir, los cristianos están en este lado del parque y los no cristianos en el otro lado del parque? ¿Cómo usted puede ir a una playa y decirle, yo soy el pastor Gerardo Martínez y somos del Ministerio Edificando la Familia, y en el pedazo de nuestra playa no queremos a nadie más? Nos van a correr, nos van a sacar. Entonces seleccionamos. Como somos sabios, como tenemos sabiduría, sabemos cuándo debemos de ir a una playa, sabemos cómo ir a una playa y sabemos qué hacer en una playa. Porque al final no es verdad. Yo sé que algunos hermanos vienen de algunas diferentes denominaciones, pero no es verdad. Mire, yo me daba cuenta, yo sabía que mientras más duro ponían la gente, las reglas en la iglesia para que la gente, entre comillas, viviera en el Espíritu, yo me daba de cuenta que más la gente de escondidas hacía las cosas. Y el que hace las cosas a escondidas está muchísimo más en pecado que el que las hace en libertad. Entonces yo le decía a Dios, algo que no me concuerda. A mí me han dicho que jugar fútbol es malo, pero yo veo a los hijos de los hermanos jugando fútbol a escondidas. Y una vez que sacamos un equipo de la iglesia, que ojalá sean campeones este año, alguien se va a enojar, pero yo soy lo que soy. Yo no soy un pastor hipócrita. Usted no me va a conocer por otra cosa. Usted tiene que conocerme quién soy yo, porque eso es vivir en el Espíritu. Usted no me va a conocer aquí que voy a pasar orando, y allá al parque voy a también a orar, y voy a ir a la playa y también a orar, y voy a ir a Six Flags y también a orar. No, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Créamelo, que hay momentos que yo saco a Eunice, saco a Andrea, saco a mi familia, a Boris, a Ariste, se me van para cualquier lado. Quiero estar con Dios y se me desaparecen por un momento. Yo necesito revelación de Dios en este momento, en esta palabra. Váyanse al segundo nivel, o yo me meto al cuarto. No me toquen, tengo un pedacito allí y le llamo el sofá de la unción. Yo tengo un sofá que cuando yo me siento en ese sofá, siento que Dios se siente enfrente de mí y habla conmigo. No lo estoy diciendo en el sentido literal para que no me vaya a querer comprar el sofá. Se lo estoy diciendo en un sentido personal. Dios allí envía, yo allí me arrodillo, yo allí leo la Biblia. Yo ahí me quedo dormido y con la Biblia abierta, a veces despierto, y el siguiente día me acuesto, me levanto a veces allí y estoy en ese mover con Dios y me meto en ese momento con Dios. Pero cuando voy a Six Flags, yo me subo a Superman. Cuando yo voy a Shenandoah, yo me meto en las balsas y yo disfruto a mis hijos y disfruto lo que Dios ha hecho. Y cuando yo veo que hay desorden allá, ¿qué es lo que hago? Me aparto y me voy para el otro lado del río. Porque vivo en el Espíritu. Y el Espíritu me da discernimiento cuando algo me puede incomodar. ¿No es verdad que a usted lo incomoda la música mundana cuando la escucha? Los que no dijeron amén es porque les gusta escucharla. No, hay gente que le gusta todavía escuchar música mundana. Eso no es vivir en el Espíritu. Porque si te agrada la música cristiana y luego tus oídos escuchan música mundana, es allí la diferencia. Eso no es vivir en el Espíritu. Porque el que vive en el Espíritu es el mismo en Estados Unidos,
en Japón, en China, en Brasil, en Colombia, donde quiera que camina, representa la luz de Cristo. No se avergüenza que es cristiano, está con sus amigos saben que es cristiano, que es temeroso de Dios, sus amigos saben que él es miembro del grupo de alabanza, saben que es ujier, sus amigos saben que es servidor en la iglesia, conocen hasta dónde está su iglesia, el nombre de sus pastores, y conocen tantas veces que este hombre y esta mujer lo ha invitado a la iglesia. Lo conocen quién es, porque no oculta su identidad. La persona que vive en el Espíritu, todos conocen su identidad. Comenzando por él mismo, sabe quién es él. Y hay unas cositas aquí que yo quiero compartir con ustedes. En el versículo 9 del capítulo 8 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La única manera que podemos decir que somos de Cristo es que tengamos el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo quien da testimonio quién es Cristo y quién somos nosotros. Entonces hay algo muy importante, y que no se les olvide esto que les voy a decir. Tú puedes estar en cualquier lugar del mundo, pero porque el Espíritu de Dios vive en ti, te mantiene íntegro. Tú puedes hablar, mira, tú puedes ser de los que les encanta hablar, pero porque el Espíritu de Dios mora en ti, no puedes criticar. Tú puedes ser tan serio y tan estricto, pero porque el Espíritu de Dios mora en ti, no tienes enemistades, porque el Espíritu de Dios mora en ti. Tú puedes estar, tú puedes mirar, la gente, hombre o mujer, te puede venir a coquetear, pero porque el Espíritu de Dios está en ti, no caes en el pecado, porque el Espíritu de Dios te aparta. O sea, como yo les dije al principio, no se emocione todavía. No se emocione todavía. Espérense que apenas estoy introduciendo esto. Luego comienzo a predicar. Pero el Espíritu de Dios te aparta del pecado por una razón. Porque la Biblia dice que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso quiere decir, yo puedo estar en mi trabajo con gente pecadora, pero porque el Espíritu de Dios mora en mí, mis prácticas son diferentes que las prácticas del que no tiene a Dios. Mi manera de vivir es diferente porque en mí habita el Espíritu Santo. Porque cuando yo como, el Espíritu Santo está conmigo. Pero también cuando tengo hambre, el Espíritu Santo está conmigo. Y a pesar de que tengo hambre, no me enojo. A pesar de que las cosas me salen difíciles o me salió algo mal, no me enojo. El Espíritu de Dios mora en mí. Por lo tanto, yo no tengo enemistades por más de 24 horas. Porque dice la Biblia que el enojo, que la ira, que el sol no se ponga sobre tu enojo. No dice que no te puedes enojar, pero el Espíritu de Dios mora en mí. Y como en mi mente piensa en lo espiritual y yo vivo en lo espiritual, mi boca también habla lo espiritual. ¿Alguien está entendiendo y recibiendo lo que estoy diciendo? Tú puedes estar cerca de personas que su vocabulario es tan sucio y tan obsceno y tan contaminado que te ofende cuando lo escuchas. ¿Y qué es lo que haces? ¿Te pones a hablar como él? ¿Te pones a hablar como ella? ¿O qué es lo que haces? Te apartas.
Porque el Espíritu de Dios no te permite que tus oídos se conviertan en basurero para escuchar lo que la otra gente dice. Esa es la persona que vive en el Espíritu. Pero si la persona se queda allí a disfrutar y a reír de todo lo mundano, de todo lo perverso que esta persona habla, y lo escucha y lo disfruta y se lo come, eso es vivir en la carne. Solamente le gusta venir a la iglesia, le gustan las alabanzas, se cambia el saco y corbata para el fin de semana, pero al salir de aquí sigue siendo la misma persona. No hay transformación. Pero hay una realidad en este día. En este día hay transformación. En este día hay llenura del Espíritu Santo. En este día hay bendición en este lugar. Y en este día puedes aprender a vivir conforme al Espíritu de Dios. Porque aquellos que vienen a Cristo, Él no lo echa fuera. Aquellos que se humillan con Él, Él no lo desprecia. Porque sus brazos aún están extendidos. Y Él quiere decirte: ven, yo quiero transformar tu corazón. Ven, yo quiero transformar tu boca. Ven, yo quiero transformar tu mente. Yo quiero que tu mente sea una mente espiritual. Yo quiero que tus amigos sean gente espiritual. Yo quiero que tu círculo sea un círculo espiritual. Yo quiero que la atmósfera de la cual respira sea una atmósfera espiritual. Dios puede hacer eso. Dios puede hacer eso. El problema es que si usted quiere que Dios haga eso en usted. ¿Quiénes eran mal hablados antes aquí? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y miren, esos son los honestos. ¿Quiénes eran de los que, mira hermano, medio les decían algo y eran un fósforo? Pero Dios transformó eso en su vida. Levante su mano pues solamente si Dios lo transformó. Porque usted sigue siendo igual, ni levante la mano, pasa enfrente y pídale al Señor que lo transforme. ¿Quiénes eran de aquellas personas que te hacían una y tú pagabas 3 veces peor las cosas? Habrá gente aquí que era así. O no vinieron. No hay. Habrá gente aquí, hermanos, que cuando te tocaban tus hijos, no se metan con mis hijos. Lo bueno es, a algunos les da risa, que usted era así. Pero por si en caso todavía hay alguno o alguna así, es por usted que Dios me dio esta palabra. Porque en Cristo hay transformación. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo sí podemos ser diferentes. En Cristo sí podemos mejorar. En Cristo sí podemos avanzar. En Cristo, mira, los que son como tigres, leones, se convierten en gatitos. Mira, aquellos que no se les puede decir nada, en Cristo la gente se puede hacer pasiva. Y la boca que hablaba desorden, hoy habla orden. Hoy habla coherencia. Hoy habla bendición. Los pies que caminaban hacia el pecado, hoy se dan vuelta y hacen un giro de 180 grados para regresar hacia atrás del pecado. Porque el pecado nos enseñorea más de nosotros. Porque aquellos que vivimos en el Espíritu somos esclavos del Espíritu. Y el Espíritu mora en nosotros. Y los que viven en el Espíritu tendrán vida eterna.
eterna, dice la Biblia. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero si dejas que tú vivas conforme a la carne, moriréis. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Romanos 8:13 es que el Espíritu siempre vencerá a la carne. El Espíritu siempre vencerá el ego. El Espíritu siempre dominará el machismo. El Espíritu siempre dominará las manos traviesas. El Espíritu, o sea, a los ladrones, pues. El Espíritu siempre, yo estoy tratando de ser bien amable con usted para que me entienda. El Espíritu siempre apaciguará a aquellos que son rencillosos, pleitistas, enojados, aquellos que tienen ojos de cañón, aquellos que te quieren deshacer. Siempre el Espíritu dominará esas vidas. Pero es solamente, diga conmigo, solamente si yo le permito. Solamente, no es mi prédica, no, es el Espíritu de Dios del que yo te estoy predicando. Es Él el que puede hacer esa transformación. En una ocasión yo decía en una conferencia que estaba hablando del adulterio y de la fornicación, y les dije esto: el divorcio, la fornicación y el adulterio es el título de una vida pecaminosa. Muchas veces decimos: ahí hay gente que adúltera, ahí hay gente que divorciada, y ahí hay gente así y esto y lo otro. Yo les digo, ese no es el problema. El problema es por qué se dio eso. Para llegar a divorciarse no tuvo que pasar algo en un día, tuvo que venir pasando algo por muchos meses, por muchos años, hasta llegar al divorcio. Para llegar a fornicar no es algo que comienza en 24 horas. Tuvo que haber seducción, tuvo que haber engaño, tuvo que haber palabras maliciosas, tuvo que haber pecado involucrado para llegar a fornicar. Nadie adultera de la noche a la mañana. Ningún hombre ni una mujer casada se mete con otro de la noche a la mañana. Tuvo que haber convencimiento, ese hombre tuvo que jugárselas, tuvo que convencer el oído de esa mujer a tal grado que le cierra los ojos y no piensa en lo que puede perder. Pero pasa mucho proceso, pasa mucho tiempo hasta que cae en una cama. Y entonces cuando hace el hecho, si despierta del momento, se da cuenta de lo que perdió. Mientras no, lo sigue haciendo. Pero no es verdad que cuando se descubre a alguien que adultera, se le viene todo el mundo de vergüenza encima. Pero ¿por qué no se le vino antes que se le descubriera, si seguía haciendo el mismo pecado? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a pensar que el ladrón sigue robando hasta el día que lo descubren? Y alguien le dijo: ladrón, pero siempre estaba robando. Estaba haciendo lo mismo. La única diferencia es que lo descubrieron. Y cuando lo descubrieron, se le vino todo encima. Y hay gente en las iglesias, no en esta iglesia, pero sí incluyendo esta iglesia y en todas las iglesias, que se acostumbran a vivir un estilo de vida en la carne. Y solamente les gusta la idea de ser cristianos. Les gusta el mover, les gusta el brinca, les gusta los momentos de sociedad, les gusta eso. Pero yo tengo una buena noticia para usted. La iglesia consiste en eso. Pero el servir a Cristo, el vivir para Cristo, consiste en vivir en el Espíritu. Y aunque nosotros somos una iglesia bien activa
y estamos bien metidas con la sociedad y hacemos cosas que muchos no hacen, la realidad de la cosa es que sí, nosotros podremos hacer tanto, pero si viviésemos en la carne, no alcanzaríamos la corona de la salvación. Y tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que ser una iglesia que nos conozcan tal como somos y que no ocultemos nuestro estilo de vida. A veces a mí se me hace bien curioso cuando yo le digo: ¿tendría usted el valor de prestarme su celular por 3 días sin clave, sin código? Algunos me dicen: sí, claro que sí, pastor. Otros me dicen: eso es algo privado. Yo te tengo una respuesta: es privado para mí, pero de todas maneras Dios sabe lo que está en tu celular. Pero hay alguien más que lo sabe. Tú lo sabes. Y hay otro que lo sabe. Satanás lo sabe. Alguien se puso preocupado. No te preocupes, porque tienes a alguien a favor tuyo, que es a Jesucristo, el abogado, el que intercede por ti y por mí. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Él no está como juez ahorita, Él está como abogado. Él está como abogado. Hebreos dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No dice los juzgará el pastor, no dice los juzgará el compañero de milicia, no dice los juzgará los diáconos, dice los juzgará Dios. Es más, no dice que ni Jesús los juzgará. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no tiene la posición de juez en este momento. Él tiene la posición de abogado y de intercedor por nosotros. Nadie puede juzgar el pecado de otro, por favor. Pero yo sí puedo juzgar el mío. Yo sí puedo ponerme en el espejo y decir: Gerardo Martínez, ¿estás viviendo en la carne o estás viviendo en el Espíritu? ¿Cómo estás pensando, Gerardo? ¿Cómo estás hablando, Gerardo? No buscando cosas a mi alrededor. Yo, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo vivo? ¿Cómo me acuesto? ¿Cómo duermo? Mire que la gente que está en pecado hasta ni dormir puede. Hay gente que tiene insomnio y no de enfermedad. Hay gente que tiene insomnio de tantas cosas que tiene que esconder para ocultar lo que está haciendo. Ay, Dios mío, ¿y cómo lo sé? Dios me lo mostró. Hay gente que les puede estar saliendo las cosas mal, no porque Dios no los quiere bendecir, sino porque están tratando de burlarse de Dios. Y Dios no puede ser burlado. No juegues con fuego, porque te quemará. Yo les dije al principio: no se emocionen, que no les va a gustar más tarde. Dios, usted puede vivir una vida claudicando entre 2 pensamientos hasta cuando usted quiera. No se preocupe. Pero si Cristo viniese, si el rapto sucediera en ese día, si hoy murieras con Dios y mueres en esa condición, nos podríamos quedar. Porque yo no estoy hablando aquí como super santo. Yo soy un hombre de carne y de huesos también. Y me pongo en la condición de humano. Y también cada día debo de vivir en el Espíritu. Cada día debo de presentarme ante Dios y vivir ante Dios. Ahora, dice Romanos, un versículo más adelante, en el versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga conmigo: yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Háblalo con su boca, dígalo con confianza si lo puede hacer. Dígalo con libertad: yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija, diga la hermana, de Dios. Dígalo, créalo. Porque si no lo puede decir, es porque no lo cree. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Oiga bien, yo quiero que ustedes busquen todo esto. Búsquenlo en su Biblia, por favor. Si alguien me está escuchando ahí en Facebook y viéndome, búsquelo ahí en su Biblia. Esto es para aquellos que sufren por Cristo. Esto es para aquellos que padecen por mantenerse rectos ante Dios. Esto es para aquellos que se mantienen esforzándose cada día. Hay una promesa aquí, y hay una promesa poderosa. Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien recibió esa palabra? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cualquier padecimiento que tengas por Cristo y por vivir rectamente con Cristo, cualquier sufrimiento, cualquier crítica, cualquier molestia que te hagan por vivir agradando a Dios, no es más grande que la gloria venidera, que la gloria que te espera, que los galardones que te esperan, que la recompensa que te espera. No es más grande, es más grande la gloria, es más grande la victoria, son más grandes los galardones, es más poderoso lo que recibirás. Aquellos que nos mantenemos. Vivir en el Espíritu quiere decir hasta discernir quién vive en el Espíritu. ¿Sabes que hasta los comentarios, hasta las críticas? Oiga, esto es bien importante lo que le voy a decir. Hasta cómo alguien está hablando, tienes que saber si esa persona está en el Espíritu. Porque ¿qué si una persona molesta te está tratando de meter algo? ¿Qué si una persona enojada? ¿Qué si una persona triste? Imagínate una persona que ha tenido 4 o 5 matrimonios. ¿Qué consejo le vas a ir a pedir a esa persona? Aunque sea tu amiga, no te puede decir. Lo primero que te va a decir: mira, por experiencia propia, te va a decir. Y la experiencia propia no es más grande que la palabra de Dios. ¿Alguien entendió eso? La experiencia propia no es más grande que la palabra de Dios. Los sentimientos de alguien no son más grandes que lo que la Biblia dice. Las emociones de alguien no son más altas que lo que la Biblia dice. Ten cuidado a quien te acercas. Ten cuidado a quien te motiva. En una ocasión yo le dije a alguien: ¿sabes el problema por el que podrías estar pasando? Es que te están pastoreando ovejas y no te están pastoreando pastores. Y es peligroso cuando las ovejas siguen ovejas. Es muy peligroso cuando las ovejas siguen ovejas. La oveja siempre tiende a descarriarse, pero la oveja que sigue a los pastores está siguiendo donde el pastor va. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? La gente necesita entender y discernir si los que te rodean viven en el Espíritu o no. Si los que te aconsejan, si los que te motivan son gente espiritual o no. Si el consejo, es más, quiero concluir con esto: si lo que te dicen es espiritual o es carnal.
¿Qué puede salir de una persona carnal? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Qué puede salir de un corazón donde abunda carne? Va a salir carne, va a salir mundo. ¿Qué puede salir de una mujer, de una persona, de un hombre, de un joven que vive en el espíritu? En su corazón hay espiritualidad. Saldrá cosas espirituales, saldrán bendiciones espirituales, saldrá refugio espiritual. Óigame, y yo quiero enviarlo a que vayamos a Gálatas. Solamente escuche si usted quiere, pero Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Hay algo poderosísimo ahí. Hay algo muy poderoso. Hay algo que debemos de entenderlo. Habla del fruto del Espíritu. Aquellos que viven en el Espíritu, el fruto se le nota. Ahora, ¿qué árbol da fruto y no se le mira? No existe un árbol al cual dé fruto y que usted no lo vea. El fruto siempre se mira en el árbol. Es más, usted hermosea, usted admira al árbol muchas veces por su fruto. Usted dice, wow, qué árbol más fructífero. ¿Por qué? Porque está viendo los frutos. Los frutos no se ocultan, los frutos se muestran. Los frutos son públicos, los frutos los ve la gente. Y las personas que viven en el Espíritu, se les tiene que mirar ¿el qué? El fruto. Porque la misma Biblia dijo, por sus frutos os conocerán. No por su hablar, por sus frutos. Claro, por el hablar se conoce qué tipo de fruto hay en ti. Y Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En la palabra benignidad, que quiere decir hacer cosas buenas, se refleja todo lo que tú puedas hacer que dañe a otro no es benigno, sin importar que sea. La palabra benignidad encierra muchísimo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Se acuerda que yo le dije que a aquellas personas que no se les puede decir algo que a mí nadie me dice nada, que es que van a ver, y mire que tratar conmigo se lo puede decir a quien sea, pero a mí no tienen mansedumbre, porque no tienen al Espíritu de Dios? Pero una persona que tiene el Espíritu de Dios es manso, tiene mansedumbre, templanza. Son 9 cosas. Y oiga bien, contra tales cosas no hay ley. Ahora, lo que no leemos muchas veces es el siguiente versículo. Leemos casi siempre esos, pero no leemos el siguiente versículo. Y Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas nos dice que el Espíritu, Romanos dice que el Espíritu vence la carne. Y Gálatas dice que los que son de Cristo, ¿quiénes son cristianos aquí? Wow, vamos a tener bastante gente que va a aceptar a Jesús hoy. ¿Quiénes son cristianos aquí? Amén. Diga conmigo un fuerte amén. Yo soy de Cristo. Y yo crucifico la carne. Y yo crucifico los deseos de la carne. Porque Cristo mora en mí. Porque Él vive en mí. Porque Él mora en mí. Yo soy de Cristo. Yo vivo en Cristo. Yo no vivo para nadie más, pero vivo para Cristo. Yo no vivo en la carne, pero vivo en el Espíritu. Yo soy de Cristo. El 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, la salida de esto está aquí mismo. La salida de esto
está, óigame, dígale a alguien, tenemos salida, tenemos esperanza, tenemos salida, tenemos esperanza. Es que el Espíritu vence, el Espíritu crucifica, el Espíritu mata a la carne, pero también a las pasiones de la carne, a los deseos de la carne. No dice la Biblia que no vamos a tener pasiones. No dice la Biblia que no vamos a tener deseos. No dice la Biblia que no vamos a tener tentaciones. Pero la Biblia dice que el que es tentado debe saber que Jesús fue tentado también en todo. Y el Espíritu, oh my God, y el Espíritu que le dio la victoria a Cristo para que venciera el pecado, para que venciera la muerte, para que venciera todo, también es el mismo Espíritu de Dios que te da esas fuerzas a ti también, para que venzas la tentación, para que venzas la mundanalidad, para que venzas los deseos de la carne, y también para que venzas lo que te lleva a la perdición y alcances en Cristo y en su Espíritu lo que te lleva a la salvación eterna. ¿Quiénes pueden recibir esa palabra y dicen amén? Pongámonos en pie en este día. Dios bendiga a aquellos que están mirándonos en Facebook. Recuerda, Dios te puede dar la capacidad para vencer la carne. Dios te ha dado la capacidad para vencer la carne. No estás solo. Y tú que me has visto en Facebook en este día, es porque Dios quiere obrar en tu vida. Dios te quiere bendecir. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Que Dios te bendiga. Un fuerte aplauso para todos los que están en Facebook. Grandes cosas vienen, grandes cosas.